Bueno, nosotros somos Carlos, Sofía, Cristina y yo, María, y vamos a hablar sobre la indemnización por clientela, que actualmente está regulada solo para el contrato de agencia y existe una pregunta que es si se puede extender dicha indemnización, que es una compensación a la que tiene el agente cuando se extingue la relación contractual y siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos que se encuentran regulados en el artículo 28. Y eso, digo que actualmente está siendo objeto de debate de la doctrina de jurisprudencia porque existen tanto similitudes como diferencias entre el contrato de concesión y el contrato de agencia. El contrato de concesión no se encuentra regulado en ningún código y por lo tanto la definición la da la doctrina de jurisprudencia, y es aquel contrato mediante el que un empresario se compromete frente a otro a promover los productos de este empresario en nombre y por cuenta propia. Y por lo tanto aquí el contrato de concesión se puede decir que está integrado por dos partes, por el concesionario y el concedente. El concedente es el empresario que vende sus productos para que el concesionario los comercialice, y una característica esencial del concesionario es que éste actúa en nombre y por cuenta propia y por lo tanto éste asume el riesgo de dicha actividad. Luego, el contrato de agencia se encuentra regulado en la ley sobre el contrato de agencia y tiene similitudes, solo que aquí el agente no asume el riesgo porque actúa en nombre y por cuenta del empresario, y entonces, a lo que no exista pacto contrario, este no va a verse afectado por dicha actividad. Y como he mencionado antes, actualmente solo se encuentra regulada la indemnización cuando se extingue el contrato de agencia y también cuando se cumplan una serie de presupuestos regulados en el artículo 28, que es que en primer lugar se extinga el contrato de agencia, que el agente haya aportado a este empresario nuevos clientes o haya aumentado las operaciones con los clientes anteriores. También que de haber continuado desarrollando su actividad, es decir, que si no se haya producido la extinción, le siga aportando ventajas a este empresario y luego pues que resulte equitativamente procedente. Y ahora Cristina y Sofía os van a mostrar los argumentos a favor de que se produzca dicha analogía y por lo tanto también se aplique la indemnización al contrato de concesión y los argumentos en contra que existen. Yo voy a exponer los argumentos a favor. En primer lugar, el fundamento de la procedencia de la indemnización por clientela está en el enriquecimiento sin causa y en la aplicación analógica de la Ley 12/1992 sobre el contrato de agencia. En otras ocasiones también se han visto supuestos sobre la causa remuneratoria, pero en menos ocasiones. Alrededor del 38% de las resoluciones del tribunal se basan reconocen la indemnización por clientela. En la analogía legis existe la aplicación analógica de la Ley 12/1992, que es sobre el contrato de agencia, ya que el contrato de concesión es un contrato atípico. Y también conviene apuntar el acuerdo adoptado por los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el que afirman que debe existir identidad de razón, es decir, que no se puede aplicar la analogía cuando debe existir identidad de razón, no se debe aplicar la analogía indiscriminadamente, sino que debe existir una clientela, debe ser generada por la persona que solicita la indemnización y debe ser generada por la persona que solicita la indemnización. En analogía iuris se debe a la aplicación analógica del enriquecimiento injusto, y cabe apuntar una sentencia muy importante que es la del 22 de marzo de 1988, que cabe apuntar dos cosas muy importantes que se dijeron sobre la resolución unilateral: que no cabe excluir la consecuencia indemnizatoria y debe existir un disfrute de la clientela. Los requisitos son 4, se tiene que apreciar identidad de razón, no se puede aplicar indiscriminadamente, el distribuidor debe ser integrado en la red de concedente, la clientela debe ser susceptible de aprovechamiento futuro por el concedente, y por último la notoriedad de la marca, es decir, cuando la clientela se deba a la influencia de la marca, no se puede aplicar este supuesto.
Bueno, yo voy a pasar a analizar los argumentos en contra de la indemnización por clientela en el contrato de concesión. En esta transparencia podemos apreciar los argumentos base que en contra de esta indemnización en este tipo contractual que vamos a pasar a desarrollar. En primer lugar, me gustaría destacar que más allá de los requisitos que mencionaban mis compañeras, es importante el aspecto de la notoriedad de la marca, ya que algunas posturas defienden que debido a la notoriedad de la marca, esta va a ser la razón por la que la clientela va a acudir al concesionario en concreto y no por la actividad del concesionario que ofrece al cliente en sí, sino que la marca automovilística del concedente va a ser la que va a promover la clientela. Esto es de difícil prueba, pero es uno de los argumentos que posturas defienden en contra de la aplicación de la analogía en el contrato de concesión. Va a ser muy importante también otro argumento en contra, que es la diferencia entre tipos contractuales. Los tipos contractuales que estamos analizando son el de agencia y el de concesión, como mencionábamos, y estos tienen algunas diferencias fundamentales que, según posturas, van a impedir la identidad de razón del artículo 4.1 del Código Civil y, por tanto, van a impedir la aplicación analógica del artículo 28. Entonces, estas diferencias básicamente son que la agente actúa por cuenta y nombre ajeno, representando al empresario principal, en cambio el concesionario va a actuar siempre en nombre y cuenta propia. El sistema de remuneración también es diferente, ya que el agente es remunerado por el principal y el concesionario va a ser remunerado mediante la reventa en su actividad. Y por último, pues que el agente en principio no asume el riesgo de las operaciones y el concesionario sí va a asumirlo. En tercer lugar, otro de los argumentos interesantes es el artículo 30 de la Ley del Contrato de Agencia, que establece estas circunstancias que van a excluir la apreciación de indemnización en el contrato de agencia y por tanto también en el de concesión. Directamente, si se prevén, no va a apreciarse indemnización. ¿Cuáles son estas circunstancias? Que el empresario extinga el contrato por incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del agente, que el agente denuncie unilateralmente el contrato, salvo que sea por incumplimiento de las obligaciones del empresario o por razón de edad, enfermedad o invalidez que no le permita continuar con su actividad. Y asimismo, cuando con el consentimiento del empresario el agente ceda onerosamente el contrato, ya que se entiende que dentro de esa onerosidad se ha previsto también los gastos que le había generado esta creación de clientela y la compensación por los mismos. Por último, me gustaría destacar la latente división jurisprudencial que existe en los tribunales, ya que no solamente, aunque hayan sido la gran mayoría, no solamente se han apreciado sentencias a favor de la apreciación de la indemnización, ya que esto, como decíamos, no puede ser indiscriminado y automático. Esta división es sobre todo más latente en audiencias provinciales, ya que hay numerosas sentencias en contra, y sobre el Tribunal Supremo me gustaría destacar en primer lugar la sentencia del Tribunal Supremo 99/2009 del 4 de marzo que sería el supuesto básico. Este será entre Mercazauto S.A. y For España S.A., en el que directamente no se cumplen los requisitos del artículo 28 y por tanto tampoco puede preverse por la identidad de razón la aplicación de la indemnización en el contrato de concesión. Las otras dos sentencias, la del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2015, recurso número 1579, y la sentencia número 560-2007 de 25 de mayo, son dos ejemplos de la línea de pensamiento que se sentó al preverse que no puede aplicarse automáticamente la analogía por el hecho de darse los presupuestos del artículo 28, sino que también debe ser importante tener en cuenta que se pruebe la aportación de clientela y que esta clientela sea aprovechable posteriormente por el concedente, y asimismo que haya sido gracias a la intervención del concesionario y su actividad y no por la notoriedad de la marca. En estos dos casos no se probó y estas y otras sentencias asentaron esta línea de pensamiento. Bueno, a modo de conclusión, comenzamos con el problema principal, que se podría considerar que estamos ante un contrato atípico. No tiene una regulación directa,
por lo que se plantea la cuestión de si cabe aplicar la analogía con el contrato de agencia. En cuanto a la jurisprudencia, recoge en gran parte de los casos que se puede aplicar la analogía siempre que se cumplan los requisitos. Así que, resumiendo los argumentos a favor, a partir de la promulgación de la Ley 12/1992 del 27 de mayo de la Ley del Contrato de Agencias, los tribunales fueron paulatinamente reconociendo la posibilidad de aplicar la analogía siempre que se cumplan los requisitos para su extensión analógica, que es lo que ha comentado mi compañera Cristina. Con los argumentos en contra podemos resumir que aquellos sectores que se muestran contrarios a aplicar la analogía se basan en la diferencia entre los contratos, basándose principalmente en el tipo de representación, el sistema de remuneración y la asunción del riesgo. Sin embargo, estas diferencias entre contratos son insuficientes para fundamentar el rechazo a la aplicación analógica, ya que el propio artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia no hace mención a estas diferencias que he mencionado, por lo que no se considera suficiente para rechazar la extensión analógica. Sin embargo, en la práctica, las sentencias que han rechazado esta aplicación se basan en la gran influencia de la marca del franquiciador, que impiden reconocer que la captación de clientela sea gracias al concesionario, por lo que no es posible apreciar un elemento fundamental que permitiría aplicar la analogía. En cuanto a la sentencia del 22 de junio de 2016 del Tribunal Supremo, hace un resumen de la jurisprudencia, basándose en que la aplicación analógica no puede obedecer a criterios miméticos o de automatismo, sino que deben concurrir los requisitos exactos para su aplicación. Además, es muy importante la prueba del demandante, que debe demostrar que ha creado una clientela y un futuro aprovechamiento por parte del concedente. Esto nos lleva a un problema en la práctica, ya que se debe demostrar una circunstancia que ocurrirá en el futuro y que lo hace muy difícil a la hora de probarlo ante los tribunales. Así, a modo de recapitulación, nuestra opinión, según las apreciaciones del Tribunal Supremo, es que siempre que se cumplan los requisitos ya mencionados para la extensión analógica, no hay motivo para rechazarlo, ya que, entre otros casos, estamos ante un contrato atípico, pero que tiene bastante similitud con el contrato de agencia. Luego se le aplican la Ley de Defensa de la Competencia y reglamentos de la Unión Europea sobre distribución exclusiva. Por otro lado, la finalidad de la indemnización está en conceder una compensación al distribuidor que ha logrado aportar nueva clientela que beneficia de algún modo al concedente. Y por otro lado, es cierto que en la práctica muchas sentencias no han permitido aplicar la analogía debido a la gran notoriedad de la marca, que es en la práctica lo que más se da. Y esto es todo.